buenos días, compañeros y compañeras y licenciadas. Nosotros somos el grupo número 6 y venimos a hablar sobre la teoría del procesamiento de información. Y para ello vamos a iniciar con hablarles acerca de un poquito de la historia de esta. Y empieza a gestionarse entre el año 1920 y 1960 como consecuencia de los dos grandes grupos que son Estados Unidos y Gran Bretaña. Estos que vienen a ser motivados por las investigaciones de los soldados a raíz de la Segunda Guerra Mundial y que se llevaron a cabo en los laboratorios y después fueron trasladados a los centros de trabajo, concretándose en los laboratorios de investigación en el periodo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, así como el de la Guerra Fría, va a condicionar el avance de la ciencia en todos los campos. La psicología no se va a quedar ajeno a ello. Surge a fines de la década de los 40, considerando a los sujetos como buscadores activos y procesadores de la información con que se relaciona. Se popularizó en la década de 1950 como reacción a la postura conductista predominante en la época, que concebía los procesos mentales como formas de conducta. Las primeras investigaciones sobre el proceso de información fueron llevadas a cabo en los laboratorios de experimentación y se dedicaron a fenómenos como los movimientos oculares, los tiempos de reconocimiento y recuerdo, la atención a los estímulos y la interferencia de percepción y memoria. Más recientemente, los investigadores se han orientado a estos procesos cognitivos que participan en las áreas en el aprendizaje escolar, como son la lectura, la redacción y las matemáticas. Las investigaciones y los modelos teóricos desarrollados en el marco de esta perspectiva se han aplicado a un gran número de procesos mentales. Cabe destacar el énfasis particular en el desarrollo cognitivo. Desde la teoría del procesamiento de la información se analizan tanto las estructuras cerebrales en sí mismas como en su relación con la maduración y la socialización. Los teóricos de esta orientación defienden una concepción fundamentalmente progresiva del desarrollo cognitivo, que se opone a los modelos cognitivos evolutivos basados en estadios, como el de Jean Piaget, centrados en los cambios cualitativos que aparecen a medida que los niños crecen y que también son reconocidos desde el proceso de la información. Algunos teóricos del procesamiento de información ponen en tela de juicio la idea de que todo aprendizaje consiste en formar asociaciones entre estímulos y respuestas. Estos teóricos no rechazan el asociacionismo, pues creen que forman asociaciones entre piezas de conocimiento facilita su adquisición y su almacenamiento en la memoria, pero están menos interesados en las condiciones externas y se concentran más en los procesos internos mentales que intervienen entre estímulos y respuestas. Consideran a los estudiantes como buscadores activos y procesadores de información que seleccionan y prestan atención a las características del medio, transforman y repasan la información, relacionan la nueva con los conocimientos previos y organizan estos conocimientos para darles sentidos. Entonces, el proceso de información no es el nombre de una única teoría, sino que también es un término genérico que se aplica a las corrientes teóricas que se ocupan a la secuencia y ejecución de los hechos cognitivos. Los planteamientos de este proceso de información han sido utilizados en el estudio del aprendizaje, la memoria, la resolución de problemas, la percepción visual y auditiva y el desarrollo cognitivo y la inteligencia artificial.
Estos modelos se engloban en el cognitivismo, paradigma que defiende que los pensamientos y otros contenidos mentales influyen en la conducta y deben ser distinguidos de estas. Entonces, si bien son muchos los autores que investigan en esta corriente y se han planteado diversos modelos de procesamiento de la información, todos suponen que los sujetos seleccionan la información que habrán de procesar, prestan atención al medio, transforman y repasan la información, la relacionan con los conocimientos previos y organizan estos conocimientos para darles sentidos. Entonces, ¿qué es la teoría del procesamiento de información? Es un modo ordenado y coherente de estudiar experimentalmente las tareas cognitivas relacionadas por el hombre y cuya características fundamentalmente es la consideración del ser humano como un procesador de información. Entonces, es decir, que metafóricamente esta teoría contempla al ser humano como una computadora. Entonces, el ser humano como un ordenador. Los modelos surgidos de este enfoque se fundamentan en la metáfora de que la mente como ordenador. En este sentido, el cerebro se concibe como el soporte físico o un hardware de funciones cognitivas, memoria, lenguaje, etc., que equivaldrían a los programas o software. Tal planteamiento sirve como esqueleto a estas propuestas teóricas. Entonces, los ordenadores son unos procesos de información, son procesadores de información que responden a la influencia de estados internos. El software que puede, por tanto, ser utilizado como herramienta para operativizar los contenidos y procesos mentales de las personas. De este modo se busca extraer hipótesis sobre la cognición humana a partir de sus manifiestos no observables. El procesamiento de la información empieza con la concepción de estímulos, que son inputs, un lenguaje computacional a través de los sentidos. A continuación, codificamos la información de forma activa por tal de otorgarle el significado y poder combinarla con la que almacenamos en la memoria a largo plazo, y finalmente se ejecuta una respuesta de output, una salida, es decir, lo que es que operan de manera sucesiva y secuencial. Aquí, como observamos, miramos una entrada de la computadora, que por eso es el significado de los ordenadores, y de ahí lo que es una salida, que es una manera sucesiva y secuencial. Entonces, esta analogía de los programas informáticos se adoptan los programas informáticos como analogía del ordenador para estudiar y explicar el funcionamiento de la mente humana. Entonces, ¿cómo se inició y cómo fue la evolución de esta metáfora de que los hombres son como una computadora? Bueno, distintos autores han llamado la atención sobre las similitudes entre las personas y las máquinas a lo largo de la historia. Las ideas de Thomas Hobbes, por ejemplo, manifiestan una visión de las personas como animales máquina, que recogieron también el padre del conductismo, John Watson, y otros representantes de esta orientación como Clark Hult. Entonces, Alan Turing, matemático y científico de la computación, publicó en 1950 el artículo Maquinaria computacional e inteligencia, en el que describió lo que posteriormente se conocería como inteligencia artificial. Su obra tuvo una gran influencia en el ámbito de la psicología científica, favoreciendo la participación de los modelos basados en la metáfora del ordenador. Las propuestas psicológicas de tipo computacional nunca llegaron a ser
hegemónicas en sí mismas. No obstante, dieron paso a la revolución cognitiva, que fue más bien una progresión natural desde el conductismo meditacional estadounidense, con el cual los procesos mentales ya habían sido añadidos a los planteamientos básicos de la tradición conductista. Y por ello, para esta teoría, el significado de información y procesamiento de la información. ¿Qué significa para esta teoría? Información significa que es un estado de representación que proviene de la estimulación externa y del procesamiento que influye en las elecciones entre alternativas o creencias o acciones posibles, y que es procesamiento de la información. Esta se refiere a cómo la información es modificada de manera tal que su cambio puede ser observable. Y según Jung, nos encontramos fundamentalmente con tres modelos. El modelo de Atkinson y Schifrin de la memoria dual, modelos de los dos almacenes, modelo de los niveles de procesamiento y modelo de los niveles de activación, que esto le va a hablar un poquito acerca más mis compañeros y lo voy a dejar con mi compañera. Gracias. Modelo de dos almacenes. Contempla el funcionamiento cognitivo como el paso de la información por dos almacenes, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Para explicar mejor, el proceso comienza cuando se percibe el estímulo en un registro sensorial. Nos permite retener impresiones de información de los sentidos. Por ejemplo, los olores que percibimos cuando caminamos por la calle. Hay muchos estímulos y no todos se quedan en nuestra memoria. Los sonidos, ruidos y voces que registramos rápidamente. Las texturas que percibimos al tocar objetos cotidianos. Luego esta información se transfiere a la memoria a corto plazo o memoria de trabajo, donde permanece la información. De aquellos estímulos a los que estamos atentos, pero la capacidad de este almacenamiento es limitada y mientras la información permanece en ella, se activa información de la memoria a largo plazo, que está relacionada con ella, para generar relaciones y permitir que la nueva información transite al almacén de la memoria a largo plazo. Están los procesos fundamentales y estos son la atención que se activa como filtro del registro sensorial. Por ejemplo, se lleva a un niño a observar un paisaje. El niño presta atención de ver sus diversos colores, formas, animales, plantas, flores. Percepción. Función que da significado al estímulo comparando la información de entrada con la conocida. Por ejemplo, oler o probar, escuchar una canción, hacer que emerjan recuerdos olvidados. Codificación. Proceso para que la información llegue a la memoria a largo plazo, ya sea a través de la elaboración del sentido que se le otorga o el vínculo que establece con otra información. Por ejemplo, el niño ya observó el paisaje, ahora se lo va a contar a su mamá o a algún amiguito. Es ahí donde se conecta a la memoria de largo plazo. Almacenamiento. Este se daría en los dos almacenes, a corto y largo plazo. Es decir, esta se queda en ambas memorias. Recuperación. Este proceso se llevará a cabo gracias a la existencia de claves que estuvieron presentes al momento de la codificación. La clave que estuvo en la codificación, tomando el ejemplo del fundamento de la percepción, escuchar una canción de salsa o alguna canción romántica, el infante le recuerda ver a sus padres bailar. Bueno, compañeros y licenciada,
Soy Carlos Eduardo y yo les voy a seguir exponiendo. A partir de aquí les voy a seguir hablando sobre lo que son el modelo de los niveles de procesamiento. En lugar de considerar la memoria como un lugar, o podamos decir esto como una cadena de almacenes, se ocupa de la memoria según el tipo de procesador en el que transforma la información entrante. Entonces, esto lo podemos decir o lo podemos ejemplificar como una computadora, simple y sencillamente. Como cuando metemos una memoria externa, es el tipo de información que nosotros podemos percibir y lo que podemos almacenar es la información que vamos a copiar de lo que estamos ingresando. Dice que existen distintos procesos de información. Por ejemplo, está la información física, o lo que podemos decirles nosotros como también la memoria muscular. Por ejemplo, las personas que hacen ejercicio pueden hacer ejercicio durante años y estos dejan de hacer ejercicio durante meses, pero cuando regresan, ellos con casi nada vuelven a obtener la masa o vuelven a estar al día de cómo estaban, porque hay una memoria muscular. Entonces el músculo se reactiva de nuevo y vuelven a obtener el mismo rendimiento que tenían antes. También está la memoria acústica, el proceso de información acústico, que ese es el que tienen los músicos. Por ejemplo, no todos podemos tocar guitarra o no todos podemos leer partituras. Para todos los que hemos llevado alguna clase de música o algo, por ejemplo, por el hecho de que este también es un tipo de proceso de información que va arraigado como a un tipo de inteligencia también, en el cual es muy importante tener eso. Ellos se acuerdan de, o sea, tienen bien en memoria lo que son acordes, lo que son tipos de sonidos, saben cuándo va un tempo, a eso es lo que se refiere esto. Y está también lo que es la memoria semántica, que son todo como el día a día o el diario vivir, todo lo que tenemos a memoria y lo que procesamos de información. También tenemos el ejemplo en esta diapo de Moscovich y Crack, que ellos proponen que entre más profundo sea el procesamiento durante el aprendizaje, mayores serán las posibilidades de rendimiento que tengamos de la memoria. Pero se concreten depende también de las condiciones en el nivel de la recuperación que tengamos sean equivalentes a las del aprendizaje. En el modelo del nivel de activación, estamos de acuerdo que se supone que no existen estructuras diferenciales en la memoria, sino que es como una memoria que está en diferentes estados activos. Y algunos modelos de esta teoría, por ejemplo, son el modelo conexionista de Roman Hall y McLean, donde estos hablan más que todo sobre el procesamiento que está distribuido en paralelo a investigaciones sobre las microestructuras de la cognición. Y el modelo multicomponente de Baddeley, donde este en sí lo que habla es cómo domina la actualidad la perspectiva cognitivista, perdón, sobre la memoria operativa. O sea, esta lo que hace es que describe un sistema ejecutivo central que supervisa todo lo que imputa. O sea, todo lo que obtenemos a través del lenguaje receptivo, todo lo que hacemos como en el día a día, todo lo que vamos recibiendo. Y tenemos también lo que es la aplicación en la educación, que es lo que venimos viendo desde que estamos, que kinder, escuela, colegio, todo. Por ejemplo, son los saberes previos de los alumnos, que es lo que tenemos todos, como sabemos que como vamos a aprender a leer, sabemos que venimos arraigando toda esa memoria a través del tiempo, hasta llegar a la universidad, hasta que podamos sacar maestría, doctorado, todo, eso lo venimos trayendo. También en número 2 está como la atención que tienen los alumnos. Por ejemplo, hay muchos alumnos que no son buenos para estudiar. Yo me pongo como ejemplo,
yo no sirvo para estudiar, pero ¿qué es lo que hago yo? Presto mucha atención en la clase, entonces en los exámenes no tengo que estudiar demasiado porque sé de que he prestado mucha atención en las clases y viene bastante de lo que dicen siempre los licenciados. Número 3 también como ejercitar la precisión y la utilidad que nosotros tenemos de la memoria y también la recuperación que tengamos de esta, de algunos datos que nosotros podamos haber olvidado y que siempre podamos obtener de eso. Por ejemplo, también algo así como que es muy claro de que todos sabemos lo que es como el síndrome de la punta de la lengua, que en nuestra memoria ahí está claro, pero en este caso no lo estamos recordando. Sin embargo, si lo dejamos un momento descansar, sabemos de que en algún momento, más allá, nos va a llegar ese dato que necesitamos recuperar. Y a eso es a lo que se refiere esto. Y esto fue todo sobre nuestra exposición. Espero les haya gustado. Y muchas gracias por prestarnos atención y estar escuchando todo lo que le hemos expuesto. También invitándolos a que por lo menos terminen y empiecen siquiera el juego nuestro. Muchísimas gracias.